Si yo preguntara a cada uno y a cada uno de los que hoy están aquí qué es la justicia, probablemente encontraríamos 66 respuestas diferentes. 66 son los que están ahora mismo aquí. Por tanto, casi se me agotaría el tiempo, pero sería un ejercicio muy interesante. Tengo que decir, y es una afirmación dura la que voy a hacer, que cada vez creo menos en el derecho penal. Cada vez menos. Porque el sentido del derecho penal, que la teoría, como bien nos decía el profesor Gil Pereira, es un derecho de mínimos. Derecho penal, un derecho de mínimos. Y sin embargo lo hemos convertido en un derecho de máximos. Lo hemos convertido como el primer recurso al que cuando los gobernantes y también los jueces no saben qué hacer, acuden ante la complejidad de la sociedad en la que vivimos. La sociedad que hoy tenemos viaja a tal velocidad como las redes sociales a través de las cuales se comunica. Sin embargo, el derecho no evoluciona en igual medida. Aplicamos planteamientos y teorías que nos esforzamos en acomodar a la realidad social del tiempo en que tienen que ser aplicadas, como muchos cuerpos de derecho civil, códigos de derecho civil establecen, pero es que no llegamos a tiempo. Se nos quedan obsoletas las soluciones. Entonces, oyendo a mis compañeros de mesa y a los anteriores, pienso que el único sentido que el derecho tiene como instrumento para regular las relaciones sociales, pero no solo las relaciones sociales entre unos y otros, sino con el medio ambiente, con la naturaleza, con el contexto en que vivimos, es enfocarlo como un instrumento desde el empoderamiento de las víctimas. Lo único que da sentido al derecho desde mi punto de vista hoy día, y cada vez lo afirmo con mayor rotundidad, es en tanto en cuanto se convierte en un instrumento real de protección de las víctimas. Y víctimas no solo son las mujeres y hombres que habitamos este planeta, lo es también la naturaleza. Los planteamientos que hoy día algunos dirigentes políticos mantienen es de una agresión permanente, absoluta, contra los derechos de las víctimas. Si el derecho nos sirve para algo y la justicia también, tenemos que enfocarla en este sentido. Los desafíos, los grandes desafíos del siglo XXI no son las categorías dogmáticas que hasta ahora se han construido del derecho pasado. No nos valen. Nos valen y estamos en una alma mater, en una universidad para estudiar y para poder incluso debatir y cambiar. Pero si nos centramos en los análisis que enseñamos, la pirámide de Kelsen, las estructuras jurídicas, las categorías del derecho penal, del derecho mercantil, no vamos a llegar nunca a ofrecer una protección adecuada a las víctimas. Por tanto, esto lo tenemos que tener muy presente. ¿Qué significa esto? Significa que los instrumentos
que nos da el derecho, los operadores judiciales, entre los que también incluyen los abogados y abogadas, tienen que utilizarlos en una forma proactiva y de empoderamiento hacia quienes van dirigida la protección. Esto que parece una banalidad, no es fundamental, porque si así lo entendemos, la aplicación progresiva del derecho siempre va a ir en esa dirección, nunca para restringir el derecho conseguido. Si reflexionáis mínimamente, vivimos un momento muy delicado. Quizás no nos damos cuenta por la velocidad de los acontecimientos, pero vivimos un momento de regresión. Final, los años 90 y principio del siglo XXI fue una expansión del universalismo y del internacionalismo del derecho. Fueron el 50 aniversario de los derechos de la Declaración Universal del 98. Fue la aparición del Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional. Fue la aparición de grandes convenciones que tenían un efecto expansivo. Y sí, fue el gran auge de la llamada jurisdicción universal. Y sin embargo ahora se está produciendo un regreso al soberanismo más trasnochado. Resulta que acudimos al principio de soberanía territorial para garantizar no el derecho, no la justicia, sino la impunidad. Ponemos cada vez más trabas, cada vez más muros, más fronteras, más exclusión, más asimilación de la xenofobia, del odio al diferente, cuando estábamos en el camino exactamente contrario, que era el adecuado, ante la complejidad del mundo y de los desafíos que tenemos que afrontar. Es muy grave este planteamiento egocéntrico que nos corta la visibilidad apenas a medio metro de nosotros mismos. Por ejemplo, la lucha contra la corrupción. Se nos llena la boca permanentemente de la palabra corrupción. Todo ya es corrupción. Y no es así. Acudimos al derecho penal para criminalizar todas las conductas. Y no nos damos cuenta que a veces ese recurso también es utilizado por las grandes corporaciones, por los grandes hacedores de opinión, para encubrir y para protegerse principalmente en ese corporativismo al que el magistrado Cardoso hacía referencia, que no solo afecta al ámbito judicial, sino a otros muchos ámbitos. Y nos encontramos que, teniendo que utilizar el derecho con un carácter más abierto, más internacional, para mayor protección de las víctimas, vemos que aceptamos la reducción que nos impone una visión vertical, imperialista, del derecho, que ya estaba superado. En definitiva, y por el poco tiempo que tengo, lo que quiero significar es que el derecho, como decía al principio, es un instrumento. La justicia la aplicamos seres humanos.
No podemos asumir que estos son categorías estáticas y que son compartimentos estancos. En la vida que tenemos eso no ocurre. ¿Por qué va a ocurrir en el derecho? Todo se confunde. Si no asumimos que esa confusión también afecta a quienes interpretan el derecho, a los operadores judiciales, van a fracasar. Ponemos a los jueces y al Ministerio Público como ejemplo de pureza. Son seres, o queremos que sean seres, impolutos. Eso es imposible. Somos seres humanos y por tanto tan falibles como cualquier otro. Lo importante son los controles, son los mecanismos de contrapeso, son los equilibrios. Si yo preguntara qué es la división de poderes, volveríamos otra vez a encontrar bastante discrepancia. Para mí la división de poderes no es que unos se contrapongan a otros. El Estado es uno. Los poderes del Estado son uno, aunque están diversificados. El mecanismo de separación de poderes significa que tienen que ser equilibrados, pero no que cada uno tenga que ir por su sitio. Todos deben converger hacia la construcción del Estado. ¿Y qué es el Estado? Si no es el mecanismo de protección de los ciudadanos y de las ciudadanas. Si esto no lo entendemos así, vamos mal. De lo que decía el copy-paste, pues sí, yo estoy de acuerdo. Podría poner muchos ejemplos. Voy a poner solamente. Se dice el pecado, pero no el pecador. Pero muy próximo a mí, cuando ejercía jurisdicción, en una resolución judicial, por esto del copy-paste, alguien que estaba en libertad fue decretada su prisión. Y solo porque quien tenía que hacer la resolución se equivocó de copiar los argumentos a un sitio y a otro. Afortunadamente, no llegó a ingresar en prisión. Bien. Y otro elemento que a mí, que es menor, parece menor, pero es muy importante. Los jueces olvidamos la pedagogía. Olvidamos que vivimos en una sociedad en la que la comunicación es horizontal. Ya se acabó la verticalidad. Por tanto, las resoluciones judiciales han dejado de ser monumentos a la incomprensión del ciudadano. Durante siglos las sentencias judiciales se han redactado simplemente para mejor honor y gloria de los propios jueces. Nadie las entiende. Nadie sabe lo que dice una sentencia judicial. Voy a contar una anécdota. Hace ya muchos años. Y me ocurrió a mí. Hace, no sé, más de 30 años, 30, 40 años, en mis años primeros, en los años 80. Yo redacté una sentencia de una testamentaría, una cuestión de herencia, y estaba orgullosísimo de mis 45 folios de sentencia, en donde recogía términos en latín, aforismos de derecho romano, de las partidas de Alfonso X el Sabio. Bueno, hacía una exégesis impresionante. Vamos, no podía ni dormir del placer que tenía de ver leer mis palabras. La mostré a mis colegas, todos convenían conmigo, qué maravilla, Garzón, cómo has acertado. Días después de la notificación de la sentencia, el oficial del juzgado vino y me dice: don Baltasar, hay una señora mayor ahí vestida de negro que está llorando y que quiere ver. Y digo, ¿cómo se llama?
viene sola, viene con su abogado, dice, no, no viene sola. Dice que su abogado no ha querido venir con ella y le ha dicho que venga y a hablar con el juez. Digo, ¿de qué asunto? Y me dicen, del asunto de la sentencia de la herencia. Entonces le dije, bueno, ¿cómo se llama? Me dice el nombre, pues es la demandante. Entra y la mujer seguía llorando. Bueno, señora, tranquila, cuénteme. No, y lo único que decía era llorar y decir, qué vergüenza, qué vergüenza, qué vergüenza. Y decía, mire señora, ya no sabía qué decirle. Y entonces le dije, mire, si usted ha ganado el juicio, seguía llorando, y de esas veces que uno no se da cuenta hasta un poquito después. Esto es como el eco, ¿no? O como cuando hablas con Latinoamérica que te tarda en llegar la señal, ¿no? Entonces se detiene, me mira con esos ojos profundos, cavernosos del llanto y me dice, ¿que yo he ganado? Digo, sí, usted ha ganado. Dice, pues no me he enterado. Y es que como pone fallo, en España las sentencias, en vez de decir sentencias de fallo, pues la mujer había entendido que el juez había fallado, que se había equivocado y por tanto que no tenía razón. Eso me hizo a mí pensar y me releí mi sentencia. Y tengo que decir que ni la entendía. Cuando me puse en la piel de esa mujer, yo no entendía lo que decía la sentencia. Y me di cuenta que todo eran gerundios, resultando, teniendo, viendo, siendo tal, y unos párrafos así de largos, no había puntos, no podía respirar. Y digo, ¿pero qué es esto? Cambié mi estilo de sentencia. Llegó el tribunal de apelación y me zurró. Me dijo, no, la norma dice que hay que redactarlas así. Volví otra vez a insistir y me revocaron y me dijeron, bueno, la próxima decisión disciplinaria. Y me salvó la carrera. La ley se modificó y dijo que las sentencias se deben de redactar en términos que sean comprensibles por los ciudadanos. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Es una anécdota, la noche de los tiempos. Quiere decir que muchas veces, cuando interpretamos el derecho, no lo hacemos pensando en quien va a recibir la respuesta que el derecho exige que se dé a quienes va destinado. Y por tanto lo convertimos en una especie de instrumento de poder y no de servicio público al ciudadano. Ese cambio de paradigma es la conquista que aún hoy, el siglo XXI, está por hacer. Y eso enlaza con la perspectiva de la jurisdicción universal. La jurisdicción universal no significa otra cosa que cuando se trate de determinada categoría de crímenes que afectan a la comunidad internacional, no debe haber un reducto de impunidad. Tiene que haber una respuesta, o en el país, o en la región, o desde fuera del país, pero no puede haber impunidad. ¿Y por qué? Porque es la conquista del propio género humano. La jurisdicción universal, los crímenes contra la humanidad, el genocidio, el narcotráfico, la trata de seres humanos, la lesa humanidad, crímenes de guerra, el combatir los mismos, no ha sido una creación de los jueces, sino que han sido los propios estados los que se han ido dando cuenta que había que cerrar espacios a la impunidad. Y lo que hoy se está produciendo es que se están abriendo otra vez las compuertas a esa impunidad. Se vuelven a poner barreras. En España, perseguir la corrupción internacional hoy día se ha convertido en una misión imposible. Sobre todo cuando se comete a través de personas jurídicas. La exigencia de una sede o de una representación social en el país te da la pista para saber lo que tienes que hacer para que no te persigan.
Mientras que existan paraísos fiscales, ¿puede alguien decir que realmente el combate contra la corrupción puede ser efectivo? No, siempre va a haber un mecanismo de ingeniería financiera o de otra índole que va a hacer que el juez no pueda llegar, que el fiscal no pueda dar una respuesta. Por tanto, tenemos que buscar mecanismos alternativos. Tenemos que hacer un bloque integral. Por ejemplo, en este mismo año, hace 2 días, se ha aprobado la Directiva Europea de Protección de los Whistleblowers, es decir, de los alertadores contra la corrupción. ¿Vale? Bueno, si realmente hay voluntad en los países de la Unión Europea de luchar contra la corrupción, uno de las primeras encomiendas, de las primeras misiones tiene que ser la acomodación, la transposición de esa directiva, además ampliando los derechos. ¿Por qué? Porque en ese juego de garantías y de defensa de las víctimas, yo nunca los pongo a nivel. La garantía para el perpetrador, para el presunto responsable, son sagradas. Es una conquista del Estado de Derecho. Pero no podemos ponerlo en el mismo fiel de la balanza que la protección de las víctimas. Es otra cosa. La defensa y la protección de las víctimas no es equiparable a las garantías o falta de garantías de los perpetradores. No tiene nada que ver. Y de forma recurrente siempre se hace un equivalente, intencionadamente para eliminar derechos de las víctimas. Cuando se trata de lucha contra la corrupción, estamos viendo mecanismos, lo que se ha dado en llamar la delación premiada. Es decir, denuncias a un copartícipe y te rebajan la pena. Bien, esto ya viene de muy atrás. Son los pentiti de la lucha contra la mafia. Son los arrepentidos que yo mismo utilicé y empleé la lucha contra el narcotráfico, contra la corrupción, contra el terrorismo. Pero todavía, y ahora hablo por mi país, no hay una regulación de esta materia. Una regulación que proteja los derechos de los propios alertadores o arrepentidos, de las víctimas y de los perjudicados y de los responsables. Podemos poner muchos ejemplos. Por no poner ejemplos de Portugal, puedo poner ejemplos de mi país, puedo poner ejemplos de Brasil, Argentina, Estados Unidos. La inflación que Estados Unidos hace y su sistema judicial de premios a la delación sin ningún control más que el propio que ellos imponen, se ha convertido en un arma de lawfare en contra de determinados países y ámbitos de acción política. En 1970, en los años 70, era la doctrina de la seguridad nacional y ahora es la inclusión en la lista OFAC y la persecución judicial mediante imputación de conductas que normalmente es muy difícil contrarrestar. Por tanto, la misión, el desafío del derecho y de la justicia en el siglo XXI es homogeneizar las categorías, universalizar las respuestas y de esta forma garantizar el principio de igualdad entre los ciudadanos, cada vez más universales, aunque se empeñen en que lo único universal sea la economía y no también los derechos frente a esa globalización y los efectos negativos de esa globalización, que son el crimen organizado, la corrupción, etc. Por tanto,
en esos desafíos es donde tenemos que implementar esa acción proactiva y pedagógica que antes me refería. Los jueces no ya solamente tienen que resolver los conflictos que se sometan a su jurisdicción, tienen que explicarlos. Hay que explicarlos. Estamos, como decía antes, en un nivel de información horizontal de una velocidad de crucero impresionante. Las resoluciones judiciales se debaten casi simultáneamente en la prensa, a veces hasta antes de pronunciarse. Hay que explicar el derecho. Estamos en una casa de estudios. Si quienes estáis ahora estudiando el derecho no lo hacéis comprendiendo esta nueva dimensión, que estoy seguro que sí lo hacéis, no vamos a avanzar. Yo ya no puedo pensar como pensáis los que tenéis 20 y tantos años. Para mí es casi imposible. ¿Por qué? Por no comprender ni la mayoría de las redes sociales, por eso no las tengo. Pero es un hecho. Y por tanto, todas nuestras acciones tienen que tener una explicación y tienen que tener una protección también. Antes se hablaba de la cibercriminalidad, antes se hablaba de la mediatización de las acciones judiciales. Y yo añado la responsabilidad por parte de los operadores judiciales que también a veces utilizan los medios de comunicación para suplir las falencias y los defectos de investigación y de conocimiento científico. Recuerdo una anécdota y con esto termino porque el avión me sale. En 2006 yo puse en marcha un protocolo de protección de las personas a las que se imputaban delitos de terrorismo, crimen organizado, etc. Para evitar durante los periodos de detención incomunicada que pudiera haber maltrato, torturas o incluso también protegiendo a los funcionarios que eran objeto de denuncias sistemáticas de ese tipo de hechos delictivos. Aplicando el protocolo de Estambul, todas las normas de Naciones Unidas, del Comité de Prevención contra la Tortura, se diseñó un mecanismo y se produjo un ataque frontal y brutal por parte de determinados medios de comunicación de tendencia conservadora extrema y también por parte de determinados estamentos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, diciendo que con esto se acababa con la investigación de los crímenes terroristas. El resultado fue exactamente el contrario. Disminuyeron al mínimo las denuncias por maltrato y tortura, aumentó la eficacia y el desarrollo procesal de las actuaciones fue respetado internacionalmente. Por tanto, quiero decir con esto que no es incompatible empoderar a la víctima, garantizar los derechos de la víctima, garantizar las garantías de, valga la redundancia, de los presuntos autores y con ello encontrar una definición que no necesariamente tiene que ser el recurso sistemático al derecho penal. El derecho, la justicia penal retributiva, es decir, delito, pena, privación de libertad, como decía al principio, cada vez es menos confiable. Quizás sea porque he visto muchos sistemas, he estado en bastantes procesos de paz, he tenido ocasión de estar con perpetradores de todo nivel en distintos países y veo que es imposible combatir eficazmente a este tipo de comportamientos con los mecanismos tradicionales de justicia. Por eso, cada vez más abogo en estos casos de jurisdicción internacional por la justicia restaurativa
que la retributiva, porque es más difícil cumplir la pena restitutiva que la retributiva. Al fin y al cabo es estar en una celda y lo otro es cumplir en libertad y prestando el servicio correspondiente a las víctimas que has perjudicado. Esto exige una educación, un avance. No es fácil, porque siempre tenemos un ánimo de venganza en el derecho penal. Y nos satisface ver que alguien es esposado, ingresado en prisión y que no sale durante un tiempo. Pero al final, si analizamos las estadísticas, vemos que por ahí no va la disminución ni de la delincuencia, ni de la inseguridad, ni, por tanto, de la tranquilidad ciudadana. De modo que esta es una reflexión que yo quería compartir con vosotros y que me ha hecho pensar también en otro ámbito como el que el señor Ruiz Pereira hacía, como en los delitos económico-financieros y la tendencia al derecho penal del enemigo en ellos. Y yo me acordaba en este momento del último ejemplo, por ejemplo, en México, que es la ley de extinción de dominio en México, donde prácticamente sin intervención judicial se puede incautar todos los bienes de una persona por la simple afirmación de que ha cometido un hecho delictivo. Es decir, hemos aceptado como normal, ante la imposibilidad de dar respuestas a fenómenos que nos desbordan, a invertir la carga de la prueba y encima, atacando el principio de presunción de inocencia, y encima decir, es que es normal, porque la complejidad delictiva es muy grande. Pero claro, ante una complejidad delictiva quizás tendríamos que oponer una mayor eficacia por parte de los operadores y por parte de los sistemas que tienen que responder de formas también alternativas a esos fenómenos. Muchas gracias.